Muy buenas tardes, amigos y hermanos de la Iglesia de Cristo que hoy en esta tarde están escuchando este seminario que se ha llevado a cabo desde el día lunes hasta hoy, el día miércoles, esperando que haya sido de edificación para todos y cada uno de ustedes y también para aquellos que hemos expuesto estos temas de la palabra de Dios, recordando el tema general del seminario, la familia en crisis. Y el día de hoy, a su servidor, Mario Estrada Galván, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, ha correspondido el tema asignado poniendo a mi familia desde la perspectiva de Dios. Ese es el tema que estaremos tratando en esta tarde. ¿Qué es lo que espera Dios de cada una de las familias? O podríamos decir, ¿qué es lo que espera Dios de mi familia? ¿Estamos cumpliendo como familia la confianza que Dios tiene en nosotros? ¿O estamos defraudando a la confianza que Dios tiene en nosotros? Podríamos también hacer otra pregunta. ¿Llevamos el rumbo correcto conforme a Dios y no conforme a nosotros mismos en la educación o en la formación de nuestras familias? Bueno, yo creo que son preguntas que cada uno de nosotros deberíamos de contestárnosla para ver cuál es la situación en la cual estamos como familia, como padres de familia, delante de Dios. Pero quisiera hablar en esta tarde remontándonos a la antigua historia del Génesis en el Edén. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 31, encontramos nosotros lo que dice el escritor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y sigue diciendo la Escritura, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto es lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios, respecto a la creación del hombre, en el huerto del Edén. Dios pone todo en las manos del hombre. Dios pone todo. Dios le da autoridad al hombre en la tierra sobre toda bestia que se arrastre en el suelo, sobre los peces del mar, sobre las aves que surcan los cielos. Todo esto Dios le da autoridad al hombre.
Y además también de estos animales, el hombre, Dios le da la autoridad también para que pueda disponer de cualquiera que quiera de ellos. Todo le da Dios al hombre. Le da trabajo también, porque así nos dice la Escritura en el capítulo 2 y versículo 7, dice también que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y sigue diciendo la Escritura, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así nos dice la Escritura, y en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sigue diciendo la Escritura también en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos desnudos, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es la historia que nos dice el libro de Génesis respecto a la creación de la primera pareja, o el primer hombre y la primera mujer, formadas en los albores de la historia. Y observamos nosotros cómo es que Dios en su amor, Dios en su misericordia, crea al hombre, dice la Escritura, a imagen y semejanza de Dios. Dios lo cuida al hombre, Dios lo guarda al hombre, Dios lo pone en un huerto, Dios le da comida, Dios le da trabajo para que labre la tierra, trabajo físico, pero también trabajo mental, donde Adán se da a la tarea de poner el nombre a todos los animales que en ese tiempo estaban sobre la tierra de Dios. Y no conforme con eso, Dios le da una mujer de su costilla, una mujer la cual será llamada varona, que forma de la costilla de Adán. Todo hasta ahorita encontramos nosotros una bendición absoluta, allí en el huerto del Edén. Dios está alegre, Adán está alegre, la mujer formada también allí en el huerto del Edén, creada por Dios, también está alegre. Todo es gozo, todo es alegría, todo es felicidad. Vendría después de esta relación de Adán y de Eva, vendría un hijo, vendría una familia, y así de esa manera ellos disfrutando absolutamente de toda la bendición de Dios ahí en el huerto del Edén.
¿Qué esperaba Dios de esta familia? ¿Qué esperaba Dios de este matrimonio? ¿Qué esperaba Dios de Adán? ¿Qué era lo que Dios quería? Bueno, en principio de cuentas, podríamos decir nosotros que lo que Dios deseaba era una obediencia, absoluta, que todo aquello dirigido por Dios, que todo aquello ordenada por Dios, se hiciera al pie de la letra conforme a como Dios lo quería, y que Adán y Eva, estando en el huerto del Edén, siendo guiados, siendo dirigidos y siendo protegidos por Dios, obedecieran a Dios en todo lo que Dios les dijera. Pero, como siempre hay algo que no cuadra, hay algo que se sale de lo normal. Encontramos en el capítulo 3 y en muchas de las Biblias, encontramos ahí desobediencia del hombre, o encontramos también la caída del hombre por medio del pecado, por medio de la serpiente, por medio de Satanás, que seduce y que hace caer en la tentación, que hace caer en el orgullo, que hace caer en la soberbia a aquella mujer, a Eva, en el huerto del Edén. Seguramente Dios no quería eso de esa familia. Seguramente Dios demandaba de la familia una obediencia hacia la palabra. Dios había dicho en la Escritura que en el huerto del Edén había puesto dos árboles. Dios había puesto dos árboles en el huerto del Edén. Un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios había recalcado que de ese árbol no tomaran absolutamente nada. Pero la desobediencia está a la par. La desobediencia del hombre, la desobediencia del ser humano, siempre está a la par. Siempre el hombre está, si no dispuesto, siempre con la tendencia a hacer lo contrario de lo que Dios le dice. Y Eva lo hace. Eva lo hace. Tomó del árbol, dice en el versículo 6 del capítulo 3 del libro de Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y respondiendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ese cuadro de alegría,
ese cuadro de gozo, ese cuadro de satisfacción, ese cuadro de relación de Dios y el hombre en el huerto del Edén, desaparece. Ese cuadro desaparece. Ese cuadro ya no se daría más en el huerto del Edén. La serpiente o Satanás, astuto, nunca ha deseado que el hombre esté con gozo, con alegría y en paz en su corazón. Satanás siempre ha tratado y ha querido destruir la obra de Dios. Satanás siempre ha querido ser un estorbo, una piedra de tropiezo para aquellas almas inocentes que se guían por la obediencia de nuestro Dios. Eva cae en la trampa. Eva cae en la trampa. Adán cae también en la trampa. ¿Quería Dios eso de ellos dos, de Adán y de Eva? Absolutamente que no. Absolutamente que no. La perspectiva de Dios era otra conforme a esta familia. Era otra. No era el engaño, no era la desobediencia, no era la maldad, no era el pecado. Eso no era lo que Dios quería de la familia. Dios quería que Adán y Eva y los hijos que vendrían formaran una familia obediente, una familia de fieles a Dios, una familia de hombres o mujeres o padres que se gozaran alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Qué le faltaba a Adán en el huerto del Edén? ¿Qué le faltaba a Eva en el huerto del Edén? No les faltaba absolutamente nada. Tenían todo. Tenían agua, tenían comida, tenían trabajo, tenían amor, tenían a Dios que los vigilaba, que los protegía, que los salvaguardaba. Todo tenían ellos ahí en el huerto del Edén, un huerto de felicidad. Pero la serpiente, que es astuta, mete el engaño, mete el orgullo, mete la soberbia. Si ustedes comen de ese huerto del cual Dios le dijo que no comieran, en primer lugar, dice la serpiente, Satanás, no van a morir, sino que serán igual a Dios. Y ahí entró la soberbia, ahí entró el orgullo, ahí entró la desobediencia de aquella familia que estaba a gusto y tranquila y en paz. Entró la maldad. Y Dios, claro que no está conforme. Claro que Dios no está conforme. Cuando en alguna de nuestras familias ocurre algo semejante, cuando en la familia no hay la paz, cuando en la familia no hay el trabajo espiritual, cuando en la familia no hay la obediencia, cuando en la familia no hay el amor, cuando en la familia hay la soberbia, o hay la envidia, o hay la altivez, seguramente que Dios no estará conforme con aquella familia. Seguramente. Pero Dios no pondrá una espada en nuestra puerta dando vueltas para que no salgamos de nuestro hogar. Dios no hace eso. Dios nos da la oportunidad
de que levantemos de nuevo nuestra vista y que veamos, que examinemos nuestra vida, que examinemos a nuestros hijos, que examinemos a nuestra esposa, que me examine yo mismo cuál es el rumbo que llevo en mi vida espiritual o en mi relación con Dios. Seguramente Dios no está conforme, como no lo estuvo con Adán y no lo estuvo con Eva. Dice la Escritura, ahí dice que y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué relato tan triste para la familia de Adán y Eva, el ser expulsado, el ser echado y voltear hacia atrás y ver que no puedes otra vez de nuevo entrar, porque dice ahí la Escritura que había una espada encendida para prohibir la entrada de nuevo al huerto del Edén a aquellos que habían sido expulsados por causa de la desobediencia. Dios hace eso. Dios lo hace. ¿Cuál era la perspectiva de Dios para con Adán, para con Eva, para con su familia? ¿Cuál era? Pues no era aquella que mostraron ellos mediante esas actitudes. No era aquella tierra de bendición. Podríamos decir nosotros también, aquella tierra en la que fluye leche y miel. Adán y Eva fueron separados de ella. Fueron separados. No cumplieron con la perspectiva de Dios. Defraudaron a Dios. Pero, aunque ellos hayan fallado, Dios levanta a un hombre. Dios levanta a un hombre llamado Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 12 y versículo 1, encontramos cómo la Escritura dice respecto a este hombre de Dios de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así dice la Escritura. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué esperaba Dios de este hombre? ¿Cuál era la perspectiva que Dios tenía para con Adán, para con Abraham? Dios lo elige, Dios lo selecciona, Dios lo escoge con algún motivo, con algún propósito. Dios
es un Dios al cual no escapa absolutamente nada a su mirada. Dios conoce al hombre. Dios conoce al hombre. Dice el Salmo 139. Dios conoce su entrada. Dios conoce su salida. Dios sabe lo que el hombre va a hablar antes de que las palabras salgan de su boca. Y Dios tiene una tarea para Abraham, una tarea de que en su simiente sean benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué persona sería Abraham? ¿Qué persona que venía de una ciudad lejana, de Babilonia? ¿Por qué Dios lo escoge? ¿Sería este hombre un hombre privilegiado? ¿Sería un hombre de los privilegiados de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que Abraham es el amigo de Dios. Abraham es un hombre privilegiado delante de la presencia de Dios, del cual Dios esperaba grandes cosas en su vida. Dice la misma Escritura en el libro de Génesis y capítulo 17, versículo 4 en delante respecto a Abraham, estas palabras. Libro de Génesis 17, 4 en delante. Y he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Qué grande promesa en que encontramos nosotros en este hombre, en Abraham. En Abraham encontramos nosotros que Dios le ha encomendado una grande tarea. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 16, que esa simiente de la cual hablaba en el libro de Génesis 3:15, y de esa simiente de la cual está hablando Jehová a Abraham, en tu simiente, dice Gálatas, no en tus simientes o en las simientes, sino aquella simiente que vendría de la mujer mediante un pueblo, mediante el pueblo hebreo, porque encontramos en Abraham el nacimiento de un hijo, de Isaac, y encontramos en Isaac el nacimiento de dos hijos, uno de ellos, Jacob, el cual engendraría 12 hijos y del cual vendría a formarse la nación hebrea. Y de esta nación hebrea o de estas tribus de los hebreos, de la tribu de Judá, vendría el Cristo,
vendría el Mesías, vendría también la simiente, aquella simiente prometida en el huerto del Edén para sanar esa enfermedad del pecado que Satanás había puesto en el alma de Adán y en el alma de Eva, esa simiente pero de pecado, esa simiente de pecado que vendría después de Adán y después de Eva a contaminar a toda la humanidad. ¿Qué quería Dios mediante esa simiente? Mediante esa simiente, Dios daría al hombre la entrada a la tierra de Dios, la entrada al cielo de Dios, mediante la muerte del Mesías. ¿Qué sucede entonces con la perspectiva de Dios? Dios quería y deseaba también para su pueblo, ahora ya formado, ya no es Adán, ya no es Eva, ya no es Abraham, sino que ahora es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, ese pueblo que sale de la esclavitud de Egipto. Dios ahora escoge una nación. Dios había escogido a Adán, Dios había escogido a Eva, Dios había escogido a Abraham, Dios escogió a Isaac, Dios escogió a Jacob y Dios escogió a los 12 hijos de Jacob para que formaran la nación hebrea o para que formaran el pueblo de Dios. Y es a esa nación a la cual va dirigida las palabras en el libro del Éxodo, capítulo 19 y versículo 5 y versículo 6, lo cual dice de esta manera: Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Israel sale de Egipto, de la esclavitud, y se dirigen hacia el Sinaí, donde Dios haría el pacto con el pueblo hebreo por mano de Moisés, llevando los 10 mandamientos, Dios habla con el pueblo. Y Dios le dice al pueblo hebreo y a cada una de las familias, que formaban el pueblo de Dios, a cada una de las familias, Dios les dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Así dice el escritor: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La santidad de Dios sería llevada a cabo por todas aquellas gentes que habitaban la tierra, por todo el pueblo hebreo, por todas las familias de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios en cuanto al pueblo hebreo? Lo encontramos ahí nosotros.
lo encontramos ahí en la Escritura. Es cierto, lo que aconteció en el huerto del Edén era algo de lo cual absolutamente nadie quería acordarse. Acordarse del huerto del Edén era algo, podríamos decir, funesto. Era algo no agradable a los oídos. Pero ya esa situación había pasado. Y Dios sigue teniendo todavía relación. Dios sigue teniendo relación todavía con el hombre. Dios sigue teniendo relación con Abraham. Dios sigue teniendo relación con Moisés. Dios sigue teniendo relación con el pueblo. Porque Dios espera que aquellos que escuchen su voz guarden sus mandamientos. Guarden sus mandamientos. Que hagan su voluntad. Que escuchen a Dios. Que el hombre no ande conforme a su camino. Que el hombre no ande conforme a sus deseos, conforme a su mirada, sino que el hombre ponga la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe, para lograr ese estado de bendición, ese estado de gozo, ese estado de reconciliación, para lograr ese estado de alegría. ¿Qué es lo que Dios quería de la familia de Adán y de Eva? Formar una familia, sí es cierto. Formar una familia, pero que fuera una familia conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Eso era lo que Dios quería de la familia, de las familias. Y eso es lo que Dios quería de las familias también, de las familias hebreas. Es cierto, Adán falló, Eva falló. El pueblo más adelante, después de que sale de Egipto, vive momentos difíciles, vive momentos oscuros. El libro de los Jueces, de aproximadamente 300 años, en lapsos, el pueblo hebreo obedecía a Dios, en lapsos únicamente, y le fue mal. Al pueblo hebreo le fue mal durante 300 años, en los cuales se levantaron jueces para librar al pueblo de Dios de las caídas, de los fracasos, de las tentaciones, de los ídolos. Dios levantaba jueces durante 300 años, el pueblo anduvo a la deriva y dice la misma escritura en el capítulo 1 de Jueces en delante hasta el último capítulo, que cada quien en Israel hacía lo que bien le pareciera. Cada quien en Israel vivía a su manera, vivía como ellos querían, vivían a como ellos les gustaba. Aunque les fuera mal, ellos no volteaban a ver a Dios. Ellos no volteaban. ¿Cómo nosotros, como padres de familia, guiamos a nuestra familia, guiamos a nuestros hijos, guiamos a nuestra esposa, guiamos a nuestros nietos, guiamos a nuestra familia? ¿Cómo los guiamos? La escritura o el texto o el tema dice de esta manera: poniendo a mi familia desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Podría ser que Adán puso a su familia desde su perspectiva. El pueblo hebreo vivió conforme a su perspectiva, no conforme a lo que Dios deseaba o conforme a lo que Dios quería.
Más adelante, durante años, durante algunos 500 años, el pueblo de Dios volvió otra vez a desviarse del camino de Dios, desde el rey David o desde Saúl hasta el último juez de las tribus de Israel. 40 reyes aproximadamente no hicieron la voluntad de Dios. Fueron 39 reyes, 20 del reino del sur, 19 del reino del norte, y ninguno hizo la voluntad de Dios durante un tiempo de aproximadamente 500 años. Como diría la Escritura, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. No hay quien haga la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo, la perspectiva de Dios para con su pueblo también falló o también fracasó. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre vive conforme a su perspectiva. Vive conforme a como le vaya en la vida, conforme a sus creencias, conforme a sus debilidades, o conforme también a su fuerza, o conforme a su ingenio, o conforme a su conocimiento, conforme a como él cree la manera correcta de servir a Dios o de obedecer a Dios en familia. Pero no voltean a la Escritura. ¿Qué es lo que quiere Dios de las familias? ¿Qué es lo que Dios desea de las familias? Por eso ahorita yo decía, ¿cómo llevamos a nuestras familias? ¿Es nuestra familia una familia a la imagen y semejanza de Dios? ¿Reflejamos la gloria de Dios? ¿Reflejamos la gloria de Dios? ¿Lo reflejamos? ¿Lo llevamos a cabo? La Escritura nos dice cómo debemos de ser. Dice en la Escritura, en el libro de los Hebreos, capítulo 9 y versículo 24, dice la Escritura de esta manera, Hebreos 9, 24, así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Cristo entró una sola vez con un mejor sacrificio, y no al santuario hecho de mano, dice la Escritura, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Les había dicho ahorita de que en el huerto del Edén estaba una espada dando vueltas, una espada con fuego, para que absolutamente ningún hombre, ninguna mujer entrara a ese lugar, porque había quedado prohibido por causa del mismo hombre, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 23, están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la Escritura, el pecado destituye
de la gloria, el pecado destituye de la gloria de Dios. Pero también dice la Escritura en el capítulo 6 de Romanos y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel lugar en el cual el hombre ya no podía tener acceso hacia el cielo de Dios, hacia la tierra de Dios, hacia ese lugar de bendición, hacia ese lugar en el cual Dios cuida, protege y bendice. Ahora, mediante la sangre de Cristo, mediante el sacrificio de Cristo, mediante aquella simiente que vendría de la mujer o de Eva, mediante aquella simiente que vendría de Abraham, mediante aquella simiente que vendría de la tribu de Judá, el Mesías, el Señor de señores, Él, por su muerte, por su sacrificio, ha entrado en el mismo cielo para darnos acceso a nosotros, que nos ha limpiado de nuestros pecados mediante el bautismo, para llevarnos hacia el cielo mismo de Dios, un lugar que estaba prohibido, un lugar en el cual no podía entrar absolutamente nadie por causa del pecado. Pero ahora Cristo ha muerto por nosotros y Cristo nos ha rescatado de ese pecado. Dice la Escritura en el versículo 11 del mismo libro de Hebreos 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La simiente, que es Cristo, nos ha dado acceso a todas las familias de la tierra que deseáramos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Y ahora en Cristo Jesús, las familias unidas a Él mediante su sangre y mediante el bautismo, tenemos una relación ahora, una relación que se había perdido en el huerto del Edén, ahora la tenemos con Cristo. Dice la primera carta de Pedro y capítulo 2 y versículo 9 y versículo 10 de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.